Bienvenidos, queridos oyentes, a otro emocionante misterio del mundo de Sherlock Holmes. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás escuchando hoy? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Compártelo en los comentarios. Nos encanta saber de mentes curiosas como la tuya. Ahora busca un lugar tranquilo, prepárate y entremos en el caso. Era una de esas mañanas lúgubres de principios de noviembre, cuando la gran ciudad yacía envuelta en un velo de niebla espesa y amarillenta. Me encontraba sentado junto al fuego en el 221B de Baker Street, hojeando la edición matutina de The Times. Holmes, como era su costumbre en tales ocasiones, reposaba sobre el diván, con los largos dedos entrelazados, los ojos grises entornados, como si estuviera en profunda meditación. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes, mientras el aire húmedo del exterior presionaba los cristales, amortiguando los lejanos sonidos de los coches de caballos y los pregoneros callejeros. Apenas había pasado la página cuando un suspiro bajo e impaciente de Holmes atrajo mi atención. No se había movido, pero podía percibir la energía inquieta que bullía bajo su aparente calma. «El aire está cargado de secretos hoy, Watson», murmuró. «Londres los oculta bien, pero un ojo entrenado siempre puede distinguir el más leve destello de luz tras el humo». Antes de que pudiera pedirle una explicación a tan críptico comentario, se oyó un golpe seco en la puerta, seguido por los pasos apresurados de la señora Hudson en el pasillo. Un visitante, entonces, y por el sonido, uno bastante urgente. Holmes se incorporó de golpe, con los ojos encendidos de interés. «Ah», dijo con una leve sonrisa. «La distracción matutina ha llegado». La puerta se abrió y la señora Hudson, con ese aire de desaprobación moderada que siempre mostraba ante visitas tempranas, dejó pasar a una joven al interior del salón. No tendría más de 25 años, envuelta en una capa de viaje oscura, el rostro pálido y demacrado, y unos ojos que recorrían la habitación con ansiedad antes de posarse en Holmes. «¿Es usted el señor Sherlock Holmes?», preguntó, con la voz apenas audible. Holmes inclinó la cabeza. «Y este es mi colega, el doctor Watson. Por favor, tome asiento. Percibo que ha venido desde lejos y con gran premura». La joven se dejó caer en la silla que le ofrecíamos, las manos temblorosas mientras intentaba desabrochar el broche de su capa. Fue entonces cuando noté las señales inequívocas de angustia, los dedos que se abrían y cerraban con nerviosa energía, los labios apretados con fuerza, como si luchara por contener un torbellino interior. «Debe disculpar mi intromisión», dijo al fin, con la voz quebrada. «Pero no tengo a quién más acudir. Mi nombre es Evelyn Hartley, y temo que mi prometido ha sido asesinado». Se hizo un breve silencio. Holmes la observó con intensidad, los dedos formando un arco bajo el mentón. «¿Asesinado?», dice. «Sin embargo, no he leído nada al respecto en la prensa de esta mañana». «No», admitió ella, entrelazando las manos, «porque el mundo cree que fue una muerte natural, pero yo sé que no lo fue». Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada se agudizó. «Entonces, señorita Hartley, debe contarnos todo». Evelyn respiró hondo, con dificultad, antes de continuar. «Jonathan Pendleton era periodista», comenzó con la voz cargada de pesar. «Era valiente, decidido a descubrir la verdad, sin importar cuán peligrosa fuera. Últimamente, había estado trabajando en un reportaje especial, algo que, según él, sacudiría los mismos cimientos del poder». Holmes arqueó una ceja. Una afirmación ambiciosa. ¿Y le confió el contenido de ese reportaje? Ella dudó. «No con detalle. Era muy precavido. Pero sé que implicaba a alguien de la familia real, una figura poderosa. Decía que tenía pruebas de corrupción, de crímenes escondidos tras un nombre noble». Holmes intercambió una breve mirada conmigo. Había peso en sus palabras,
el tipo de peso que anunciaba un peligro profundo. ¿Y cuándo falleció?, pregunté con suavidad. Hace 3 noches, respondió con un nudo en la garganta. Lo encontraron en su apartamento, cerrado por dentro. La policía dictaminó que fue un infarto, pero Jonathan era joven, gozaba de perfecta salud, y antes de morir, me dijo. Vaciló. Sí, la animó Holmes. Evelyn sacó de su manga un trozo de papel arrugado. Este fue el último mensaje que me envió. Holmes tomó la nota y leyó en voz alta la única línea escrita. La verdad está en la tinta, pero la tinta no es negra. Por primera vez en toda la mañana, Holmes sonrió. Fue una sonrisa leve, casi imperceptible, pero lo bastante significativa como para helarme la sangre. Watson, dijo, poniéndose de pie con decisión. Coge tu abrigo. Vamos a visitar el apartamento del difunto señor Pendleton. Creo que su tinta aún puede hablarnos de la verdad por la que murió. Holmes giró el papel entre sus dedos largos y ágiles, examinándolo con esa intensidad peculiar suya, como si pudiera arrancarle el significado oculto a fuerza de pura concentración. Sus ojos grises, tan penetrantes como los de un halcón, se detuvieron sobre las 7 palabras escritas. La verdad está en la tinta, pero la tinta no es negra. Durante un momento, guardó silencio. Luego, con el aire de quien se enfrenta a un enigma entretenido más que a un crimen, dijo con ligereza. Un mensaje inusual, señorita Hartley, y sin duda no elegido al azar. Evelyn se removió en su silla, con las manos apretadas en el regazo. Yo no lo entiendo. ¿Cree que lo dijo en sentido metafórico? Tal vez, murmuró Holmes, golpeando suavemente el papel contra su dedo índice. Pero la metáfora, aunque deleita al poeta, sirve de poco a un hombre en peligro de muerte. Si este fue el último mensaje de Jonathan Pendleton para usted, debemos suponer que debe interpretarse literalmente. Watson, ¿alguna vez has oído una confesión en el lecho de muerte más provocadora? Fruncí el ceño, inclinándome hacia adelante para examinar la nota. ¿La verdad en la tinta, pero no negra? ¿Podría estar refiriéndose a un mensaje oculto? Holmes sonrió. Una expresión fugaz, triunfante. Precisamente, mi querido Watson, existen sustancias que, aunque invisibles a simple vista, revelan sus secretos bajo las condiciones adecuadas. Señorita Hartley, esta nota por sí sola ya confirma que la muerte de su prometido merece ser investigada. Sea lo que fuere que el señor Pendleton descubrió, temía que lo borraran. Por eso lo escribió con una tinta que no lo traicionara tan fácilmente. Los ojos de Evelyn se agrandaron. ¿Entonces me cree? ¿Aceptará el caso? Holmes juntó las yemas de los dedos. ¿Aceptarlo? Mi querida señorita, ya me ha atrapado. La energía que hasta entonces yacía dormida en Holmes estalló de golpe. Se puso en pie con un brío renovado, su bata ondeando a su alrededor, mientras empezaba a pasearse por la habitación, con la mente ya varios pasos por delante de la conversación. Watson, coge tu abrigo. Vamos a visitar de inmediato el apartamento del señor Pendleton. Evelyn también se levantó, y el alivio en su rostro era evidente. ¿Entonces usted cree que hubo juego sucio? Holmes le lanzó una mirada de divertida serenidad. Señorita Hartley, un hombre joven y sano que está escribiendo una denuncia sobre un escándalo real no muere repentinamente por causas naturales, justo días antes de revelar su trabajo. Si el dictamen oficial fuera correcto, estaríamos ante una coincidencia verdaderamente extraordinaria. Se volvió hacia mí mientras se abrochaba el abrigo con eficiencia. La tinta, Watson. Esa es nuestra clave. Puede que la muerte haya silenciado su voz, pero si no me equivoco, sus propias palabras aún podrían hablar desde la tumba. Holmes se dirigió hacia la puerta, y allí se detuvo un instante, lanzándonos una mirada con ese brillo en los ojos que siempre anunciaba una revelación. ¿Vamos? Sin decir una palabra más, lo seguimos hacia la densa niebla londinense.
adentrándonos en lo desconocido, un caso que resultaría ser uno de los más peligrosos de nuestra carrera. El trayecto en coche de caballos hasta la vivienda del difunto Jonathan Pendleton fue corto. Se trataba de un modesto apartamento sobre una tienda de tabaco en Charing Cross Road. La señorita Hartley, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo, se sentaba junto a Holmes en silencio, mientras yo ocupaba el asiento de enfrente. Holmes, por su parte, permanecía absorto en sus pensamientos, con el rostro inmóvil, su expresión agudamente concentrada. «Pareces pensativo, Holmes», comenté por fin. Hubiera imaginado que la intriga del caso te llenaría de energía. Holmes reaccionó con una leve sonrisa. «Al contrario, querido Watson, me siento completamente energizado. Pero cuando se presenta un enigma como este, conviene despejar la mente de toda suposición antes de pisar el tablero». Nos recibió la casera, una mujer robusta con expresión compungida. «Una tragedia, caballeros», suspiró, retorciéndose las manos. El señor Pendleton era muy callado, siempre educado, nunca daba problemas. Y luego, morir así, tan de repente. Holmes la observó con atención. «¿Lo vio el día de su muerte?» «Oh, sí. Llegó a casa tarde la noche anterior, pálido y nervioso. Le pregunté si se sentía bien, y simplemente asintió y se fue directo a su habitación». «¿Recibió visitas esa noche?» «Ninguna que yo haya visto, señor. Y la puerta estaba cerrada por dentro cuando lo encontraron a la mañana siguiente». Holmes asintió brevemente y nos indicó que siguiéramos adelante. El interior del apartamento estaba intacto. No había señales de lucha, ningún mueble volcado. Una lámpara de gas sin encender reposaba sobre el escritorio, su mecha ennegrecida por usos anteriores. El aire estaba viciado por el encierro, con un leve y persistente olor a humo de pipa. Holmes recorrió el lugar con la mirada antes de murmurar. «Un cuarto silencioso, Watson. A menudo es el que más habla». Se dirigió al escritorio con pasos decididos. Sobre él había varios papeles apilados ordenadamente, unas cuantas plumas manchadas de tinta y una vieja máquina de escribir con el carro detenido a medio recorrido, como si hubiera sido abandonada de improviso. Holmes tomó la última hoja que aún estaba en la máquina y la alzó hacia la tenue luz. Estaba completamente en blanco. «Curioso», murmuré. Había comenzado a escribir, y sin embargo la página está vacía. Holmes pasó sus largos dedos por la superficie del papel. «No está vacía, Watson. Ha sido borrada». Inclinó la hoja en un ángulo que revelaba leves hendiduras sobre las fibras del papel. Nuestro difunto periodista no era ningún tonto. Aquí escribió algo importante, y luego consideró necesario eliminarlo. La cuestión es, ¿lo hizo él mismo o alguien más? Me incliné un poco más. ¿No podría tratarse de un error? Tal vez olvidó colocar la cinta de tinta. Holmes soltó una risa suave. «Subestimas la precisión de un hombre acostumbrado a tratar con las palabras como su herramienta de trabajo, Watson. No, esto fue intencionado». Colocó la hoja sobre el escritorio y sacó una lupa del bolsillo de su abrigo. Tras unos instantes de examen, asintió para sí mismo. «El espaciado es uniforme. La fuerza de las teclas indica prisa, pero no desesperación». Escribió un texto completo y luego lo eliminó. Pero, ¿por qué? La señorita Hartley, que había estado observando en silenciosa aprensión, dio un paso al frente. «¿Cree usted que temía ser descubierto?» Holmes asintió levemente. «Más que eso, señorita Hartley. Creo que sabía que la revelación era inevitable». Le dio la vuelta a la hoja y examinó su reverso. Una sonrisa lenta se dibujó en sus labios. «Watson, tráeme una vela. Creo que nuestras palabras desaparecidas aún pueden ser persuadidas a regresar». Holmes volvió su atención al escritorio, sus ojos agudos recorriendo el contenido con esa peculiar intensidad que siempre marcaba el inicio de sus deducciones.
Tomó el tintero, lo alzó hacia la luz y exhaló con satisfacción. «Watson, observa», murmuró, inclinando el frasco para que su contenido permaneciera inmóvil. «La tinta no ha sido utilizada desde hace tiempo, y sin embargo, nuestro difunto periodista era conocido por sus notas meticulosas». Me acerqué, siguiendo su mirada. «¿Está sellada?» «Exactamente». Lo dejó sobre la mesa y tomó la estilográfica que estaba junto a él. Con un giro ágil de muñeca, desenroscó la punta y me la mostró. Y sin embargo, la pluma está seca. No hay rastro de tinta fresca. Fruncí el ceño. Entonces, ¿cómo pudo haber escrito algo? Holmes sonrió levemente. Una excelente pregunta, Watson. Una que sugiere que nuestro periodista empleó un método de escritura que no requería esta tinta en absoluto. La señorita Hartley, que se había mantenido en silencio, se inclinó hacia adelante. ¿Quiere decir su mensaje? ¿El que me dejó? Exactamente. Holmes señaló la máquina de escribir. Ya sospechamos que Pendleton borró un mensaje mecanografiado. Ahora descubrimos que su tinta quedó sin usar. ¿Qué te sugiere eso? Que escribió de una forma que no pudiera verse de inmediato. Respondí lentamente. «Excelente», exclamó Holmes. «Tinta invisible, tal vez, un método no desconocido para quienes se mueven en asuntos delicados o peligrosos. La ausencia de tinta común solo refuerza la probabilidad de que sus últimas palabras fueron ocultadas a ojos indiscretos. Pero, ¿qué intentaba decir? ¿Y a quién temía?» Golpeó brevemente los dedos sobre el escritorio antes de erguirse con renovada determinación. «Esta habitación solo nos entrega preguntas. Es momento de buscar respuestas entre aquellos que preferirían que no hiciéramos ninguna». Holmes nos condujo fuera de la silenciosa habitación del difunto, hacia el ruidoso ámbito de los vivos. El inspector Lestrade nos esperaba en la sala, con su habitual expresión de escéptico cansancio en el rostro afilado. «Bueno, señor Holmes», dijo, cruzándose de brazos, «¿viene a confirmar lo que ya hemos establecido? Causas naturales, sin indicios de crimen. Caso cerrado». Holmes sonrió. Si el caso estuviera realmente cerrado, Lestrade, dudo mucho que aún siguiera usted aquí. Lestrade resopló, pero no respondió. Holmes, imperturbable, se volvió hacia la nerviosa figura del señor Albert Radcliffe, editor de The London Gazette, que no dejaba de pasearse con agitación evidente. «Usted era el editor de Pendleton», dijo Holmes. «Dígame, señor, ¿estaba él de buen ánimo en los días previos a su muerte?» Radcliffe dudó. Estaba inquieto. «¿Por qué?», insistió Holmes. El editor se retorció las manos. Estaba trabajando en algo, un artículo de gran trascendencia. No me contó todo, solo que era peligroso. Y luego, 2 días antes de morir, me entregó el borrador final. Pero tragó saliva con dificultad. Lo quemé. La señorita Hartley soltó un jadeo. «¿Lo destruyó?» «Tuve que hacerlo», estalló Radcliffe. «Un hombre vino a mi oficina, un desconocido. Me advirtió que si el artículo se publicaba, habría consecuencias terribles. Me dejé llevar por el pánico». Holmes lo observó unos segundos más. Luego se volvió hacia la última figura en la sala. Lord Percival Armitage, un hombre austero con un abrigo impecablemente cortado y una expresión de indiferencia absoluta. «Lord Armitage», dijo Holmes con voz suave, «usted representa a la Casa Real. Dígame, ¿comparte la opinión del señor Radcliffe de que el trabajo de Pendleton era peligroso?» Armitage parpadeó lentamente. «La prensa siempre se muestra ávida por crear escándalos donde no los hay. Su artículo, fuera lo que fuese, no era más que pura especulación». Holmes ladeó la cabeza. «Y sin embargo, Lord Armitage, los hombres no amenazan a editores por meras especulaciones». La mirada de Armitage no vaciló. «Si desea perseguir fantasmas, señor Holmes,
No seré yo quien lo detenga, pero le aseguro que no encontrará más que humo. Holmes entrelazó las manos tras la espalda. Humo, quizás. Pero donde hay humo, Lord Armitage, suele haber fuego. Descendimos en silencio la estrecha escalera del apartamento de Pendleton, Holmes a la cabeza con pasos rápidos y seguros. La señorita Hartley, pálida y turbada, se aferraba a los pliegues de su capa, con la mente sin duda abrumada por las revelaciones de la noche. Al salir al aire frío, una densa niebla se había posado sobre la calle, aferrándose a los adoquines y apagando el lejano retumbar de los carruajes. Holmes se detuvo en el umbral, su mirada aguda escaneando la calle débilmente iluminada frente a nosotros. Un momento después, yo también me percaté de alguien, que se ocultaba en el borde de la niebla. Una figura inmóvil permanecía en las sombras al otro lado de la calle, medio envuelta en la penumbra, el rostro oculto bajo el ala de un sombrero. Holmes, murmuré, inclinando ligeramente la cabeza hacia el silencioso observador. Lo veo, Watson, respondió Holmes con un tono de tranquila diversión. Lleva allí exactamente 9 minutos y no ha cambiado de postura ni una sola vez. Un aficionado en el arte de seguir, pero con un espíritu decidido, eso debo concedérselo. La señorita Hartley alzó la mirada, alarmada. ¿Cree que quiere hacernos daño? Holmes le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Si esa fuera su intención, señorita Hartley, habría huido en cuanto notamos su presencia. No, nuestro amigo ha sido enviado para observar, no para actuar. Y como no deseamos causar una alarma innecesaria, le ofreceremos la ilusión de que permanece invisible. Dicho esto, tomó mi brazo y comenzamos a caminar por la acera con paso pausado. Reprimí el impulso de mirar hacia atrás, aunque podía sentir claramente el peso de unos ojos invisibles siguiéndonos en cada paso. ¿No tienes intención de enfrentarlo?, pregunté en voz baja. Aún no, dijo Holmes con ligereza. Un sabueso que sigue es a menudo más útil que uno que huye. Déjalo creer que lleva la delantera, Watson. Es precisamente cuando un hombre se cree inadvertido que comete sus errores más graves. Y con eso nos desvanecimos en la niebla, dejando atrás a la sombra, aunque no pude sacudirme la sensación de que el juego ya había comenzado. Holmes tomó la hoja en blanco de la máquina de escribir de Jonathan Pendleton y la sostuvo entre los dedos, como si la sopesara mentalmente. Su expresión, aunque impasible, llevaba ese brillo inconfundible del descubrimiento que había aprendido a reconocer con los años. «Watson, la vela, si eres tan amable», dijo, señalando el pequeño cirio que descansaba sobre el escritorio de Pendleton. Encendí un fósforo y lo acerqué a la mecha, observando cómo la pequeña llama cobraba vida. Holmes ajustó el ángulo del papel y lo sostuvo justo por encima del calor. Por un momento no ocurrió nada, y temí que incluso su prodigiosa mente hubiese errado en sus deducciones. Pero luego, a medida que el calor se expandía sobre la página, comenzaron a emerger tenues líneas amarronadas, al principio como trazos difusos, luego como letras nítidas que formaban palabras. Evelyn dejó escapar un leve jadeo. «Es un mensaje», Holmes leyó en voz alta, su tono sereno pero firme. «Me silenciarán antes de que pueda imprimir el último nombre». Un silencio se apoderó de la habitación. La señorita Hartley se volvió, llevándose la mano a la boca, mientras yo sentía un escalofrío recorrerme, a pesar del calor de la vela. «Parece, Watson, que nuestro difunto periodista previó su propia muerte», murmuró Holmes. «Y aún así, incluso en la muerte, nos ha dejado un hilo del cual tirar». «Pero el último nombre», dije. «¿Qué podría significar?» Holmes observó el papel con gran interés. «Sugiere, querido Watson, que Pendleton había descubierto a varias personas implicadas en el escándalo que investigaba. Pero había un nombre, uno final, definitivo, condenatorio, que aún no había revelado». Evelyn se volvió hacia nosotros,
con los ojos brillantes de emoción. Entonces, su muerte no fue un accidente, susurró. En efecto, dijo Holmes, doblando cuidadosamente la hoja y guardándola en el bolsillo. Nuestro periodista fue silenciado antes de poder exponer la verdad completa, pero sus enemigos cometieron un error de cálculo. Se volvió hacia mí con una sonrisa cargada de intención. Ahora, el caso está en nuestras manos. Holmes entrelazó las puntas de los dedos en profunda contemplación, con la mirada fija en el mensaje invisible que ahora se revelaba por completo. Tinta invisible, Watson. Un método bien conocido por espías, revolucionarios y aquellos que temen que sus palabras les traigan la perdición. La señorita Hartley lo observaba con los ojos muy abiertos. ¿Pero por qué Jonathan usaría un método así? Era periodista, no espía. Holmes golpeó suavemente el borde del escritorio con los dedos. Un periodista del calibre de Pendleton, señorita Hartley, es un hombre que maneja secretos. Estaba exponiendo a individuos poderosos, hombres que harían cualquier cosa para mantener ocultas sus fechorías. El uso de tinta invisible sugiere que sabía que sus notas podían ser interceptadas o destruidas. Tomó precauciones, aunque ni siquiera eso fue suficiente para salvarlo. Me incliné hacia adelante. Entonces debía tener algún método para desarrollar la tinta él mismo. ¿Habría aquí algún reactivo o químico que pudiera hacer visible el mensaje completo? Holmes asintió, satisfecho. Una observación astuta, Watson. La tinta que ahora vemos se ha oscurecido con el calor, lo que sugiere que fue hecha con jugo de limón, almidón o sulfato de hierro diluido. Pero si hubiese utilizado otro compuesto, como cloruro de cobalto, podría requerirse algo más fuerte, quizá amoníaco o ferrocianuro de potasio, para desarrollarla completamente. El entrecejo de Evelyn se frunció. ¿Y si el mensaje era más largo? ¿Y si aún queda más por descubrir? Holmes volvió su mirada penetrante hacia ella. Una excelente idea, señorita Hartley. Debemos asumir que, si Pendleton se esforzó tanto en ocultar sus palabras, no se limitó a un solo mensaje. Puede haber más, escondidos entre sus papeles, en sus notas, incluso en su cuerpo al momento de ser hallado. Lestrade, que había estado recostado impacientemente contra el marco de la puerta, soltó un bufido. Trucos ingeniosos, pero ¿qué nos dicen que no supiéramos ya? El hombre temía por su vida, y con razón. No tenemos pruebas de asesinato, solo muchas deducciones elegantes. Holmes se volvió lentamente, con el rostro inescrutable. Inspector, si un hombre se encierra en su habitación y muere de lo que se dice ser una causa natural, podríamos aceptarlo sin más. Pero si ese mismo hombre tiene, sobre su escritorio, una hoja en blanco que oculta una advertencia desesperada sobre su inminente muerte. Bueno, hasta usted debería encontrar eso bastante revelador. Lestrade apretó los labios, pero no respondió. Holmes volvió a girarse hacia nosotros, su mente ya adelantándose al próximo paso. Debemos encontrar las notas de Pendleton, dijo Holmes con decisión. Si el nombre final nunca llegó a imprimirse, entonces debemos descubrirlo nosotros mismos. Tomó su abrigo del respaldo de la silla y señaló hacia la puerta. Vamos, Watson. El juego ha comenzado de verdad. Albert Radcliffe, editor de The London Gazette, permanecía encorvado en su silla, con los dedos temblorosos, mientras se quitaba las gafas y las limpiaba con nerviosismo. Tenía el aspecto de alguien que había librado una larga batalla con su conciencia, y la había perdido. Usted sabía lo que él había descubierto, ¿verdad?, dijo Holmes con suavidad, sin apartar la mirada del pálido rostro de Radcliffe. El editor tragó saliva con sequedad. Y yo no leí todo el artículo. Solo el primer párrafo. Fue suficiente. Holmes entrelazó los dedos. ¿Y qué decía? Radcliffe vaciló. Nombraba a un hombre poderoso. No diré su nombre. No aquí. No ahora.
Sus ojos se dirigieron fugazmente hacia la ventana, como si temiera oídos invisibles. Pendleton tenía pruebas. Iba a publicarlas, pero antes de que pudiera hacerlo, yo recibí una visita. ¿Una visita?, repitió Holmes, sin mostrar sorpresa alguna. Radcliffe asintió, apretando las manos en puños. Un hombre que jamás había visto antes. Llegó a mi oficina el día antes de la muerte de Pendleton. Me dijo que si valoraba mi vida y el futuro del Gazette, debía destruir todas las copias del artículo final de Pendleton. No dio nombres ni explicaciones, solo una advertencia, y yo... Exhaló con un temblor. Lo quemé cada página antes de que pudiera ver la luz. La señorita Hartley se irguió a mi lado, rígida. ¿Destruyó su trabajo? ¿Aquello por lo que dio la vida? Radcliffe clavó en ella sus ojos enrojecidos. ¿Cree usted que tenía elección, señorita Hartley? ¿Realmente cree que si me hubiese negado, estaría hoy sentado ante ustedes? No, la muerte de Pendleton fue mi advertencia, y yo la obedecí. Holmes lo observó con curiosidad contenida. Una decisión prudente, quizá, pero inútil. Un hombre no pasa meses recopilando pruebas condenatorias sin guardar una copia. La pregunta es, ¿dónde? Radcliffe negó con la cabeza. No lo sé, lo juro. Holmes se levantó. Entonces, ya no tiene más utilidad para nosotros, señor Radcliffe. Buscaremos respuestas en otra parte. Radcliffe soltó un suspiro de alivio, pero Holmes se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás con un leve aire de diversión distante. Una última pregunta. ¿Ese visitante sin nombre llevaba un bastón con empuñadura plateada? El rostro de Radcliffe se descompuso. ¿Cómo lo...? Holmes sonrió apenas. Solo confirmaba una sospecha. Buenas noches, señor Radcliffe. Al salir a la noche, me volví hacia Holmes. ¿Reconociste la descripción? En efecto, Watson, parece que Lord Percival Armitage tiene más que un interés casual en este caso. La verdadera cuestión es... ¿hasta dónde está dispuesto a llegar para mantener enterrados sus secretos? La respuesta etequima a esa pregunta llegó mucho antes de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Holmes había concertado una cita con Charles Whitmore, un antiguo informante de Pendleton, en un lugar discreto de Whitechapel. El hombre había enviado una nota apresurada, ofreciendo información que, en sus propias palabras, podría incendiar toda la ciudad. Llegamos al lugar indicado, un oscuro callejón detrás de un almacén clausurado, solo para descubrir que el encuentro jamás tendría lugar. Charles Whitmore yacía desplomado contra los ladrillos húmedos, su sombrero caído a un lado. Una mancha oscura se extendía desde el centro de su pecho, brillando bajo la luz del farol. Una sola bala lo había silenciado para siempre. La señorita Hartley soltó un grito ahogado. Me acerqué rápidamente para examinar el cuerpo, pero Holmes ya se había agachado junto a él, presionando levemente su muñeca antes de negar con la cabeza. «Muerto. No hace más de 20 minutos». Lestrade, a quien Holmes había convocado con buen juicio, soltó una maldición. «¿Otro más? Maldita sea, Holmes. Esto se nos está yendo de las manos». Holmes lo ignoró. Sus manos se movieron con rapidez, registrando los bolsillos de Whitmore hasta encontrar un trozo de papel arrugado. Lo sostuvo bajo la luz y leyó en voz alta la única línea escrita. «No confíes en nadie. El nombre está oculto en la tinta». Una lenta y sombría sonrisa se dibujó en el rostro de Holmes. «Watson, parece que nuestro periodista era más astuto de lo que pensábamos. Su trabajo no se ha perdido. Solo esperaba ser hallado». Lestrade frunció el ceño. «¿Y qué demonios significa eso?» Holmes se incorporó, guardando la nota en su abrigo. «Significa, inspector, que quienes intentaron silenciar a Jonathan Pendleton han fracasado, porque aunque mataron al hombre, su verdad permanece. Y ahora, solo nosotros podemos descubrirla. He conocido a Sherlock Holmes en medio de muchas investigaciones, a veces animado, otras veces impasible,
pero siempre dotado de una confianza suprema en sus facultades. Por eso, me inquietó profundamente notar una tensión inusual en su comportamiento al abandonar la escena del asesinato de Whitmore. Habló poco mientras caminábamos, con las manos entrelazadas a la espalda y el mentón inclinado hacia abajo, inmerso en una profunda reflexión. Cuando por fin me dirigió la palabra, fue con preguntas abruptas, como si estuviera librando un debate interno y necesitara mi voz para confirmar sus conclusiones. Watson, dijo de pronto, ¿cuál es la verdadera medida de la desesperación de un hombre? Me sobresaltó la pregunta. Yo diría que es su disposición a actuar en contra de su propio juicio. Holmes asintió brevemente. ¿Y qué pensarías de un hombre capaz de matar 2 veces en apenas unos días, a plena luz de las calles de Londres? Dudé. Que no solo está desesperado, sino que es despiadado. La mirada de Holmes se agudizó. O que no es más que un sirviente de poderes mayores, Watson, poderes que no temen el escrutinio porque se creen por encima de él. Holmes guardó silencio de nuevo, pero percibí un leve endurecimiento en su mandíbula. Por primera vez en todos nuestros años de amistad, tuve la clara impresión de que incluso él estaba sopesando el verdadero peligro del juego que ahora estábamos jugando. Era casi medianoche cuando doblamos la esquina hacia Baker Street, ambos sumidos en nuestros pensamientos. Apenas habíamos dado 10 pasos en dirección a nuestro domicilio, cuando Holmes me agarró bruscamente del brazo y me tiró hacia atrás. En ese instante, un carruaje oscuro, con el cochero oculto en la sombra, pasó a toda velocidad, rozando el lugar donde nos encontrábamos apenas un segundo antes. Los cascos del caballo retumbaron violentamente sobre los adoquines antes de que el vehículo desapareciera en la niebla, tan rápido como había aparecido. Una advertencia poco sutil, murmuró Holmes, sacudiéndose el abrigo. Y temo que no será la última. La señora Hudson nos recibió en la puerta, con el rostro pálido. Un hombre dejó esto para usted, señor Holmes. Dijo que usted entendería lo que significa. Le entregó una nota doblada. Holmes la abrió y escaneó el breve mensaje en su interior. Algunos secretos valen más que vidas. Deje de entrometerse, señor Holmes. Lo miré con inquietud. Y, sin embargo, nunca ha hecho caso a una advertencia en su vida. Holmes guardó la nota en el bolsillo de su abrigo. Al contrario, Watson, las escucho todas. Simplemente elijo ignorarlas. La edición matutina de The Times del día siguiente contenía un artículo que, de haber vivido Jonathan Pendleton para leerlo, tal vez le habría provocado una sonrisa de satisfacción. Era una nota breve, pero diseñada con precisión calculada. El artículo final perdido de Jonathan Pendleton ha sido recuperado y será publicado íntegramente mañana. La verdad, largamente oculta, será revelada. Por supuesto, el mensaje era una invención. Holmes lo había dictado la noche anterior con una mirada de tranquila satisfacción y lo envió a la imprenta mediante un contacto de confianza. Mientras dejaba el periódico sobre la mesa del desayuno esa mañana, lo observaba con la satisfacción de un pescador que ha colocado un anzuelo perfectamente cebado. «Watson», comentó, dando golpecitos al papel, «observa cómo una sola frase, bien colocada, puede tener más fuerza que 100 acusaciones. Esto hará que nuestro adversario actúe, pues nada enfurece más al culpable que la idea de que sus crímenes están a punto de salir a la luz». Fruncí el ceño. «¿Y si no hace nada?». Holmes sonrió. «Entonces me llevaré una gran sorpresa. Pero no creo que nuestro enemigo sea un hombre que deje las cosas al azar. No, Watson, más bien pienso que esta noche recibiremos una visita, alguien con guantes y una urgencia desesperada por recuperar un documento que no existe». La señorita Hartley, que se había unido a nosotros esa mañana, alzó la vista alarmada. «¿Quiere decir que va a traerlos?». «Exactamente», respondió Holmes. «Nuestro adversario cree que ha atado todos los cabos sueltos. Primero Pendleton, luego Whitmore, ambos silenciados. Pero ahora,
con la posibilidad de que un artículo oculto salga a la luz, se verá obligado a actuar de nuevo. Intentará borrar la última huella de su crimen, y cuando lo haga, nosotros estaremos esperando. Doblando el periódico, se puso de pie con una expresión de serena determinación. Esta noche, Watson, volvemos a la oficina de Pendleton. La partida ha entrado en su acto final. La habitación en la que Jonathan Pendleton había escrito sus últimas y condenatorias palabras estaba a oscuras cuando entramos esa noche. Holmes se movió en silencio y se posicionó en el rincón más alejado, mientras yo permanecía cerca del escritorio. La única fuente de luz era el tenue resplandor del farol de la calle, que se filtraba débilmente a través de las cortinas. Esperamos. La quietud era opresiva. Los minutos pasaban en un silencio espeso, roto solo por algún crujido ocasional de la estructura. Sentía mi pulso acelerarse, los dedos apretados alrededor del revólver en el bolsillo de mi abrigo. Y entonces, al fin, llegó. El giro suave y deliberado del picaporte. La puerta se abrió sin hacer ruido. Una figura se deslizó dentro, moviéndose con la cautela de quien domina el arte del sigilo. Su silueta estaba envuelta en sombras, salvo por el destello de un anillo plateado en la mano derecha cuando se acercó al escritorio. Se movía con propósito, hurgando con rapidez en los cajones, con la urgencia de quien sabe que el tiempo juega en su contra. Una corriente de aire junto a mí anunció el movimiento de Holmes, que se adelantó con paso seguro. «Le aconsejo que se detenga ahí», dijo con voz baja y pausada. La figura giró de golpe, sacando un arma. Pero Holmes fue más rápido. De un solo movimiento, desvió el arma y atrapó la muñeca del intruso. Hubo un breve forcejeo, pero estaba claro que el hombre no tenía oportunidad. En segundos, estaba inmovilizado contra el escritorio, con el brazo atrapado por la férrea presa de Holmes. «¡Quítale la máscara!», ordenó Holmes. Di un paso al frente y retiré la tela que cubría el rostro del hombre. Incluso en la penumbra, lo reconocí al instante. «Lord Percival Armitage», murmuré. Holmes lo miró con algo parecido a la diversión. «Ya sospechaba que podría ser usted». Armitage respiraba con dificultad, la mirada saltando entre nosotros. «No tienen nada contra mí», espetó con furia contenida. Holmes esbozó una leve sonrisa. «Al contrario, milord, lo tengo a usted». La mano de Holmes seguía aferrando la muñeca del intruso con fuerza de hierro. Aunque Armitage se debatía y retorcía, era evidente que no podía liberarse. Encendí un fósforo y lo sostuve en alto. Su luz tenue iluminó el rostro de nuestro cautivo. Un jadeo escapó de los labios de la señorita Harley y hasta yo quedé momentáneamente paralizado, aunque Holmes no mostró más emoción que de costumbre. «Lord Percival Armitage», dijo Holmes en voz baja, con un tono impregnado de la satisfacción que solo produce un enigma resuelto. «Qué apropiado que haya caído, por fin, en su propia telaraña». Armitage frunció el ceño con furia, su rostro aristocrático retorcido por la rabia. «¡Esto es absurdo!», escupió. «No tienen pruebas, ninguna evidencia que me relacione con ningún crimen». Holmes soltó una breve risa, baja y cargada de conocimiento. «Y sin embargo, aquí está usted, milord, merodeando por la oficina de un hombre muerto en plena noche, hurgando entre sus pertenencias. Difícilmente el comportamiento de un inocente». Di un paso al frente. «Usted desestimó las acusaciones de Pendleton como calumnias sin fundamento, y sin embargo ha arriesgado su reputación, su propia libertad, para recuperar lo que aseguró que no existía. ¿Qué debemos pensar de eso?». Por primera vez, Armitage vaciló. Su seguridad titubeó, y por un instante fugaz vi asomar algo bajo su fachada. ¿Duda? ¿O quizás miedo? Holmes aprovechó la oportunidad. «Jonathan Pendleton no fue el primero en amenazar su posición, ¿verdad, milord? Tampoco Charles Whitmore. ¿Cuántos más ha silenciado? ¿Cuántas voces han sido sepultadas bajo el peso de su influencia?».
Armitage apretó los puños. Usted no puede probar. Basta, lo interrumpió Holmes con voz cortante. Lo vieron salir del alojamiento de Whitmore la noche de su asesinato. Un hombre de su posición no tiene motivos para estar en Whitechapel, y sin embargo, allí estaba. El bastón con empuñadura plateada que lleva fue identificado por Albert Radcliffe como propiedad del mismo hombre que lo amenazó para destruir el artículo de Pendleton. Y ahora lo atrapamos con las manos en la masa, tratando de borrar la última huella de sus fechorías. No, milord, no habrá más mentiras. La verdad está sobre usted, y no será tan fácil de borrar como la tinta en una página. La respiración de Armitage era rápida y superficial. Su porte noble había dado paso a una figura desesperada, acorralada. Pero incluso entonces no había terminado. Con un tirón violento, se zafó del agarre de Holmes y se lanzó hacia la puerta. Armitage huyó, impulsado por la pura desesperación. Holmes fue tras él de inmediato, sus largas piernas cerrando la distancia con sorprendente velocidad. Lo seguí tan rápido como pude, el corazón martillándome el pecho mientras nuestro objetivo recorría los pasillos, jadeando con esfuerzo. Llegó a la escalera y la bajó de dos en dos, pero al doblar la última esquina, una sombra surgió frente a él. Hubo un forcejeo, un grito ahogado, y luego un par de manos fuertes lo sujetaron, estrellándolo contra la barandilla. «¿A dónde va, milord?», dijo una voz familiar. Era Lestrade. La expresión del inspector era severa mientras le apretaba los brazos, impidiendo cualquier intento de fuga. «Sospechaba que intentaría algo estúpido», dijo. Parece que tenía razón. Holmes llegó junto a ellos, sacudiendo con elegancia una mota invisible de su manga. «Una conclusión elegante, Watson», comentó, volviéndose hacia mí con tranquila satisfacción. «El hombre que intentaba huir de la verdad al fin ha corrido directamente hacia ella». Armitage se retorció una vez más, pero fue en vano. «¡Idiotas!», escupió. «No tienen idea de con qué están jugando. Hay fuerzas mayores que ustedes, mayores que todos nosotros. ¿De verdad creen que esto terminará conmigo?». Holmes lo observó con frialdad. «Tal vez no», concedió. «Pero sin duda termina con usted esta noche». Lestrade no perdió tiempo en palabras. Con una señal a sus hombres, levantó a Armitage. «Lord Percival Armitage, queda usted arrestado por conspiración, chantaje y los asesinatos de Jonathan Pendleton y Charles Whitmore. Tuvo su oportunidad de escapar a la justicia, pero ahora será la ley quien hable». Por primera vez vi verdadero pánico en el rostro de Armitage. «¡No saben lo que están haciendo!», musitó con veneno. «Esto no...». «Llévenselo», ordenó Lestrade. Los agentes obedecieron, arrastrándolo hacia el carruaje que esperaba. Holmes los observó marcharse, su rostro impenetrable. Solo cuando desaparecieron en la noche, se volvió hacia mí con voz baja y contemplativa. «Hay, en efecto, fuerzas mayores que nosotros, Watson», murmuró. «Pero hace mucho descubrí que, por vastas que sean las sombras, la verdad siempre encuentra la forma de abrirse paso». Y con eso se giró sobre sus talones y se adentró en la noche. Lo seguí en silencio, sabiendo que, una vez más, la justicia había sido servida. 2 días después del arresto de Lord Percival Armitage, Holmes y yo nos encontrábamos de nuevo en nuestros acostumbrados aposentos de Baker Street, con los periódicos de la mañana desplegados ante nosotros. El caso, ahora objeto de intenso escrutinio público, había sacudido incluso los más altos estratos del poder, aunque el verdadero alcance de sus revelaciones solo era conocido por unos pocos. La señorita Hartley estaba sentada frente a nosotros, las manos firmemente entrelazadas en su regazo, el rostro pálido pero resuelto. Había escuchado en silencio mientras Holmes deshilaba los últimos hilos del trágico destino de Jonathan Pendleton, y ahora, al concluir su relato, exhaló un largo y tembloroso suspiro. «Entonces era cierto», murmuró. «Todo lo que Jonathan temía, el peligro en el que estaba,
Era real. Más real de lo que él mismo anticipaba, respondió Holmes. Jonathan Pendleton tropezó con algo más siniestro que un simple escándalo político. Descubrió una red de chantajes, manipulación y, en última instancia, asesinato. Una conspiración que prosperaba bajo la protección del poder más alto. La señorita Hartley levantó la mirada, afilada. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el verdadero propósito de Armitage? Holmes tamborileó un dedo delgado contra el brazo de su sillón. Poder, señorita Hartley. Lord Armitage se había posicionado como un árbitro silencioso de la influencia, utilizando el chantaje para controlar a quienes ostentaban autoridad. Reunía secretos comprometedores y los usaba como moneda de cambio frente a funcionarios, industriales, incluso miembros menores de la realeza. Aquellos que le eran útiles eran coaccionados a servirle. Los que representaban una amenaza eran eliminados. Ella se estremeció. Y Jonathan era una de esas amenazas. Holmes asintió. Exactamente. La investigación de su prometido lo llevó peligrosamente cerca de exponer la red de Armitage. El momento en que escribió su primer artículo selló su destino. El segundo artículo, el que nunca llegó a ver la luz, contenía la pieza final, el nombre del hombre que lo orquestaba todo. Armitage no podía permitir que eso saliera a la superficie. Lestrade, que había estado escuchando con su mezcla habitual de escepticismo y admiración a regañadientes, carraspeó. Una historia fascinante, Holmes, pero dígame esto, ¿por qué Pendleton no acudió directamente a las autoridades? Holmes sonrió levemente. Lo hizo. ¿Y qué cree que ocurrió? Lestrade frunció el ceño. No hay informe, ningún registro. Exactamente, dijo Holmes. Su advertencia fue silenciada antes de que pudiera salir a la luz. Entonces comprendió que solo le quedaba una arma, la prensa. Por eso escribió con una tinta que no podía borrarse. La voz de la señorita Hartley fue apenas un susurro. ¿Y ahora? ¿Qué pasará con Armitage? Lestrade cruzó los brazos. Las pruebas son contundentes. Enfrentará un juicio, y esta vez ni todo su poder podrá salvarlo. Holmes asintió ligeramente. La justicia, señorita Hartley, puede retrasarse, pero rara vez se le niega a quien la merece. Holmes se levantó y caminó hacia el gabinete, sacando de su bolsillo una hoja doblada. Aquí, dijo, alzándola. Las últimas palabras de Jonathan Pendleton, preservadas en una tinta diseñada para sobrevivir incluso a la muerte. La señorita Hartley la tomó con cautela. ¿Esto fue escrito con tinta invisible? En efecto, dijo Holmes. Una elección astuta, tinta de agalla de hierro, que se oscurece permanentemente al ser expuesta a una solución ácida. Fue la salvaguarda de Pendleton, asegurándose de que, si algo le ocurría, sus palabras no se perderían. Ella desplegó la hoja con dedos temblorosos. La escritura, antes oculta, ahora se alzaba con firmeza sobre la superficie. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas, agrandándose con cada frase. «Está todo aquí», susurró. Nombres, fechas, relatos de reuniones secretas, pruebas de que Armitage estaba detrás de todo. Alzó la mirada. ¿Pero cómo logró ocultarlo? Holmes se inclinó hacia adelante. La clave, señorita Hartley, fue la distracción. Pendleton sospechaba que sus notas serían requisadas o destruidas, así que empleó múltiples métodos de ocultamiento. Algunas páginas las borró con jugo de limón, para revelarlas luego con calor. Otras las recubrió con una delgada capa de cera, haciendo desaparecer la tinta hasta que se tratara con el reactivo adecuado. Pero su truco más ingenioso fue el que, al final, nos condujo a su verdad. Asentí. La tinta que nunca se usó. Holmes sonrió. Exactamente, Watson. Dejó un escritorio lleno de tinta sin tocar y plumas secas, asegurándose de que quien revisara sus pertenencias creyera que las notas habían sido destruidas. Pero en realidad,
Sus palabras más valiosas ya habían sido escritas, ocultas a simple vista, esperando ser descubiertas. La señorita Hartley tragó con fuerza, aferrando la hoja como si fuera parte de Pendleton mismo. Entonces, su trabajo no fue en vano. No, dijo Holmes suavemente. Su verdad no se perdió, y ahora será escuchada. Lestrade exhaló, negando con la cabeza. Debo admitirlo, Holmes. Tiene un talento especial para sacar la verdad de la tumba. La mirada de Holmes se ensombreció ligeramente. No son los muertos quienes entierran la verdad, Lestrade, son los vivos, y nos corresponde a los que quedamos sacarla a la luz. La señorita Hartley se levantó, sosteniendo la hoja contra su pecho. Gracias, señor Holmes. Ha hecho lo que Jonathan no pudo. Le ha dado justicia. Holmes inclinó la cabeza. La justicia, señorita Hartley, es algo fugaz, pero la verdad tiene la costumbre de perdurar, pese a todos los esfuerzos por silenciarla. Al marcharse, el fuego chisporroteó suavemente en la chimenea. Holmes dirigió su mirada hacia las llamas, su expresión ilegible. Incluso las sombras, murmuró, deben responder ante el amanecer. Lo observé un momento, sabiendo que, aunque otro caso había llegado a su fin, la mente de Sherlock Holmes ya giraba hacia el próximo misterio que aguardaba en la oscuridad. Holmes había guardado silencio durante nuestro regreso a Baker Street, su rostro inmóvil en una expresión de honda reflexión. Solo después de haberse sentado en su sillón habitual junto al fuego, entrelazando los dedos bajo la barbilla, habló al fin. «Watson», dijo, con voz baja pero cargada de certeza, «hay una elegancia en el asesinato que, aunque moralmente repugnante, resulta notable por su ingenio. Considere, por ejemplo, un crimen en el que el propio instrumento del trabajo de un hombre se convierte en el medio de su muerte». Lo miré con cierta perplejidad. «¿Te refieres a la pluma de Pendleton?» «Precisamente», respondió Holmes. «Armitage era un hombre astuto, Watson, alguien que sabía que despertar sospechas era invitar al descubrimiento. No podía permitirse un método tosco de ejecución, ni darle a Pendleton la oportunidad de revelar lo que sabía. Así que recurrió a una de las armas más insidiosas del arsenal del asesino, el veneno». La señorita Hartley, que había permanecido en silencio hasta ese momento, contuvo la respiración. ¿Pero cómo? No había señales de lucha, ni rastro alguno de envenenamiento. Porque la toxina fue administrada de tal manera que ni siquiera la víctima era consciente de su presencia, dijo Holmes. Pendleton, en sus últimos días, había sido cada vez más precavido. Sabía que estaba en peligro. Si le hubieran ofrecido comida o bebida de una fuente desconocida, la habría rechazado. Armitage lo sabía. Necesitaba un medio por el cual Pendleton ingiriera el veneno de forma voluntaria, sin sospechar. Sentí cómo las piezas se encajaban al fin. «¡La tinta!», exclamé. Holmes sonrió. «Exactamente, Watson. La tinta con la que escribió sus últimas palabras contenía una toxina rara y mortal, una que, al ser absorbida por la piel o ingerida en dosis mínimas, imitaba los efectos de un paro cardíaco. Era un método lento, insidioso, diseñado para no dejar rastro alguno de crimen. Cada vez que Pendleton sumergía su pluma, cada vez que se humedecía el dedo para pasar una página, estaba, sin saberlo, firmando su propia sentencia de muerte. La señorita Hartley palideció. ¿Entonces estaba condenado desde el momento en que comenzó a escribir? El semblante de Holmes se tornó grave. Sí, y Armitage se aseguró de que su muerte pareciera natural. Una tragedia desafortunada, pero nada fuera de lo común. El crimen perfecto, señorita Hartley, no es aquel que no deja pruebas, sino el que no deja sospechas. Lestrade, que había estado escuchando con los brazos cruzados, dejó escapar un leve silbido. «Un diablo astuto, pero no lo bastante, Holmes?» La mirada de Holmes se oscureció ligeramente. «No, Lestrade.
fue lo bastante astuto. Solo su arrogancia lo condenó. Si hubiera dejado el asunto en paz, si no hubiera intentado borrar hasta el último rastro del trabajo de Pendleton, podría haber escapado a la justicia. Pero se delató a sí mismo al intentar con demasiada insistencia ocultar lo que habría sido mejor dejar en el olvido. Armitage fue detenido esa misma noche, aunque no sin considerable resistencia. Incluso mientras los agentes lo conducían fuera, su voz resonaba con amenazas sobre fuerzas invisibles, sobre hombres poderosos que jamás permitirían que enfrentara un juicio. Lestrade, de pie con las manos en las caderas, lo vio alejarse con un gesto de negación. Dormiré mejor sabiendo que ese hombre está tras las rejas, pero supongo que esto no termina aquí, ¿verdad, Holmes? Holmes, que había observado la figura de Armitage desaparecer entre sombras con aire pensativo, encogió levemente los hombros. Eso depende, inspector. Armitage no era más que una pieza en un juego mucho más amplio. Hay otros, hombres cuyos nombres aún permanecen ocultos, cuya influencia va más allá de lo que todavía alcanzamos a comprender. Y tales hombres no aceptan perder a uno de los suyos sin responder. La señorita Hartley apretó entre sus manos el mensaje final de Pendleton. Entonces, no ha terminado, susurró. Holmes se volvió hacia ella, con una expresión que no pude descifrar. No, señorita Hartley, la verdad rara vez se contiene con facilidad, pero por ahora la justicia ha dado su primer paso, y eso, quizás, es suficiente. Al salir de Scotland Yard, esa noche, las farolas de gas parpadeaban entre la niebla, su luz apenas alcanzando más allá del borde de la acera. A mi lado, Holmes caminaba en silencio, con las manos hundidas en los bolsillos. ¿De verdad crees que intentarán enterrar este caso?, le pregunté al fin. No me miró al responder, su voz tranquila pero firme. Lo intentarán, Watson, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Y con eso desaparecimos en la niebla londinense, sabiendo que, aunque esta batalla se había ganado, la guerra estaba lejos de terminar. La mañana siguiente al arresto de Armitage, nos encontramos por última vez con la señorita Evelyn Hartley en la calma de Baker Street. Se sentó con las manos fuertemente entrelazadas, el rostro pálido pero sereno. Holmes sacó una hoja doblada de su bolsillo y la colocó frente a ella. El mensaje final de Jonathan Pendleton, dijo. Ella vaciló antes de abrirla, sus ojos recorriendo las palabras entintadas de un hombre que sabía que su muerte era inminente. El silencio se extendió entre nosotros, solo interrumpido por el leve tic-tac del reloj sobre la repisa. Luego, con un suspiro tembloroso, habló. Lo sabía, susurró. Sabía que vendrían por él, y aún así escribió. Holmes inclinó la cabeza, porque entendía, señorita Hartley, que la búsqueda de la verdad no es tarea de los débiles. Es obra de aquellos que aceptan que sus palabras pueden sobrevivirlos. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero sonrió. Él no tenía miedo. No, dijo Holmes, y por eso su verdad ha prevalecido. Ella se levantó, presionando la hoja contra su pecho. Gracias, señor Holmes, le ha devuelto su voz, y con eso se marchó, llevando consigo el último testamento del hombre que amaba. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en el susurro apacible de la medianoche, Holmes y yo nos sentamos frente al fuego, con los acontecimientos de los últimos días flotando como sombras en nuestras mentes. Dime, Holmes, dije al fin, ¿crees que este caso está verdaderamente cerrado? Holmes no respondió de inmediato. Permanecía en su sillón, la mirada fija en las brasas titilantes, los largos dedos entrelazados bajo el mentón. Hay casos, Watson, que concluyen con el arresto de un solo hombre, y luego están aquellos en los que el verdadero adversario no es un hombre, sino una idea, una fuerza que prospera en el silencio y en el secreto. ¿Temes que haya más como Armitage? Holmes exhaló suavemente. Siempre los hay.
Él era solo un hilo en una telaraña mucho más vasta. Los hombres que lo habilitaron, los que se beneficiaron de sus crímenes, no desaparecerán solo porque su agente ha caído. Lo observé, la luz del fuego marcando profundas sombras en su rostro. Y sin embargo, no pareces perturbado por ello. Se volvió entonces hacia mí con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Incluso las sombras proyectadas por reyes, Watson, deben rendir cuentas ante el sol. La verdad, por enterrada que esté, siempre encuentra el modo de resurgir. No pude evitar sentir que, incluso en ese momento de victoria, la mente de Holmes ya giraba en torno a la próxima gran batalla contra las fuerzas invisibles del mundo. Y así, bajo la tenue luz de Baker Street, otro caso fue finalmente puesto a descansar. El fuego se había consumido casi por completo en la chimenea, proyectando largas sombras sobre la sala de estar del 221B de Baker Street. Holmes había permanecido en silencio durante un buen rato, con la mirada fija en las brasas, como si buscara respuestas en su último resplandor. «Verás, Watson», dijo al fin, «nunca se trató simplemente de un hombre intentando ocultar sus crímenes. El verdadero poder de Armitage residía en su capacidad de hacerle creer al mundo que no había crimen alguno». Fruncí el ceño. «¿Quieres decir que el engaño en sí mismo fue su arma más poderosa?» Holmes asintió. «En efecto, hay hombres que empuñan cuchillos y otros que empuñan influencia. Estos últimos son, con mucho, los más peligrosos, porque sus crímenes no se escriben con sangre, sino con susurros, omisiones y la erradicación silenciosa de la verdad». Pendleton lo comprendía. Sabía que el mayor peligro no está en lo que se ve, sino en lo que se oculta deliberadamente. Reflexioné un momento antes de hablar. Y sin embargo, al final, la verdad salió a la luz. Holmes esbozó una leve sonrisa. «Ah, pero ¿a qué precio, Watson? Esa es la verdadera pregunta. ¿Cuántas voces deben ser silenciadas antes de que una sola logre ser escuchada?» Holmes alcanzó su pipa con una expresión pensativa. «Dime, Watson, ¿cuál crees que fue el mayor error de Armitage? ¿Intentar borrar el trabajo de Pendleton o simplemente la arrogancia de creer que podía hacerlo? Y ahora, estimado oyente, ¿tú qué opinas? ¿Cuál fue el paso en falso que llevó a la caída de Armitage? ¿Fue un único error o estaba condenado desde el principio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si has disfrutado de esta historia de deducción e intriga, no olvides suscribirte para más misterios de Sherlock Holmes. Y si conoces a alguien que disfrute de un buen enigma, comparte esta historia con ellos. Al fin y al cabo, los mejores misterios son aquellos que nos invitan a pensar un poco más allá. Hasta la próxima, mantén la mente aguda y los ojos bien abiertos. Nunca se sabe dónde puede esconderse el próximo misterio.